Muy buenas y bienvenidos al Tanto, la tertulia semanal de The Objective. En una semana muy especial para nosotros, hemos celebrado nuestro 10º aniversario con un acto, la verdad, multitudinario. Acudieron más de 300 personas en un lugar muy simbólico para The Objective, como es la Fundación Ortega Marañón. Un evento al que han acudido personalidades del mundo de la política, la cultura, el periodismo, la empresa, las finanzas. Enseguida les vamos a dar todos los detalles, pero hoy también vamos a hablar con nuestro compañero Luca Constantini de la noticia que ha publicado en The Objective. Atención, porque Junts está aprovechando el choque de Pedro Sánchez con Israel para intentar tender puentes con Tel Aviv. Los independentistas están viendo en ese choque una oportunidad de oro para precisamente recuperar sus tradicionales relaciones con este país. También vamos a abrir página económica con Javier Leal, que nos va a contar una noticia muy sorprendente. Empresas españolas montan filiales en Portugal, atención, para exportar a Argelia, esquivando su veto. Arrancamos ya. Y arrancamos, como siempre, dándole la palabra y saludando a Álvaro Nieto, director de The Objective. Álvaro, muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? Y hablando de ese evento que reunió The Objective a más de 300 invitados del mundo de la cultura, del mundo de la empresa, del mundo de la política, del periodismo, un nutrido grupo de invitados que tuvimos. Sí, un evento que tuvo lugar el miércoles en la Fundación Ortega y Gasset Gregorio Marañón de Madrid, que tuvimos la suerte de que presentaras tú. Y que contó con la participación, por un lado, de Juan Pablo Fusi, vicepresidente de la Fundación Ortega Marañón, después de Paula Quinteros como editora de este periódico, y luego yo mismo, en calidad de director. Y lo que allí nos congregaba era el 10º aniversario de la empresa que edita The Objective. La empresa se llama The Objective Media. Y con tal motivo, pues reunimos a una serie de amigos de la casa en este lugar para asistir a un coloquio entre Fernando Savater y Alfonso Guerra sobre el papel de los medios de comunicación en la democracia. Y la verdad es que fue un rotundo éxito, porque tuvimos el privilegio de que acudieran importantísimas personalidades. Yo tengo que agradecer desde aquí la presencia, en primer lugar, del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del presidente de la Asamblea de Madrid, el señor Osorio, y de innumerables cargos del Partido Popular que quisieron estar allí con nosotros, desde Cuca Gamarra, Elías Bendodo, Carmen Fúnez, la vicealcaldesa de Madrid. En fin, mucha gente y muy importante, pero también estuvo gente de Vox, estuvieron Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio, pero también estuvieron grandes referentes de la izquierda, como Nicolás Redondo Terreros, como Cándido Méndez, como el propio Alfonso Guerra, por ejemplo, figuras tan importantes como Juan Luis Cebrián, como César Antonio de Molina, el exministro de Zapatero, y luego, vimos gente de la economía, de las finanzas, de la empresa, gente importantísima, y también, por ejemplo, la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada, Blanca Suelves, en fin, yo creo que se juntó allí lo más granado, digamos, de la sociedad madrileña. Por supuesto, el mundo de la cultura estuvo muy representado, con todos nuestros columnistas, con todos nuestros periodistas, pero también con Andrés Trapiello, con Daniel Gascón, en fin, con grandes escritores que quisieron estar allí con nosotros y acompañarnos, ¿no? La verdad es que yo me sentí muy orgulloso y halagado de este poder de convocatoria. Yo creo que ha quedado demostrado que The Objective es un medio de comunicación cuya importancia ahora mismo trasciende lo que alguna gente puede llegar a pensar. Nosotros tenemos un impacto y una influencia muchísimo mayor de la que a lo mejor a veces los rankings de audiencia dicen. Yo creo que es indudable y que esta semana se ha podido visualizar, se ha podido ver, todo el mundo ha podido comprobar que este proyecto es mucho más abierto y transversal de lo que algunos podían imaginar, ¿no?
Invito a nuestros lectores, por supuesto, y a nuestros oyentes a escuchar todo el acto, que lo pueden encontrar en nuestra página web, también en YouTube, directamente poniendo The Objective, 10º aniversario, también ver las fotos, la galería, pero si te parece vamos a escuchar un pequeño extracto concretamente de las palabras que dirigió Paula Quinteros y también las tuyas propias. Lo escuchamos. Hoy celebramos 10 años de un medio de comunicación sin hipotecas, de ningún tipo. Un medio que llega a más de 3 millones de personas en España y 2/3 de esas personas, de esa audiencia es menor de 45 años. Esto es excepcional y es altamente competitivo y dibuja no solo nuestro meticuloso trabajo, el de todo el equipo, sino que delinea la promesa de un futuro aún más luminoso. Hace apenas 2 días, un veterano y prestigioso periodista, cuyo nombre no voy a pronunciar para que no se enfaden en su periódico, me dijo esta frase a propósito de The Objective. Cada momento histórico tiene su periódico y este momento es el de The Objective. La verdad es que es un enorme orgullo para mí como director que alguien se refiera al periódico que dirijo en estos términos. Y creo sinceramente que algo hay de cierto en esa frase, porque a pesar de que en España hay decenas y decenas de medios de comunicación, nosotros en The Objective nos hemos ido abriendo paso durante los últimos años y realmente creo que hemos conseguido un éxito indudable. Hablabas, Álvaro, en tu intervención precisamente del momento histórico, de que cada momento histórico tiene un periódico y este momento histórico tan complicado para la prensa libre, para la prensa independiente, es el momento de The Objective. Sí, bueno, esto es lo que nos dice la gente, ¿no? Yo creo que es verdad, ¿no? Que parte del éxito que estamos teniendo tiene que ver con que hemos sabido conectar con la sociedad que estaba muy harta de ciertos medios de comunicación o de cierto periodismo. Ya sabemos que los medios, la prensa, pues tiene muy mala reputación ahora mismo, tiene muy poca credibilidad en España y yo creo que nosotros estamos sabiendo conectar con la gente porque estamos ofreciendo otro tipo de periodismo, estamos haciendo las cosas de otra manera, la gente nos percibe como independientes, como libres, como que no nos casamos con nadie, que no tenemos hipotecas, que no respondemos a consignas de nadie, que no hacemos propaganda. Y yo creo que esto lo aprecia el lector, lo aprecia el oyente de este podcast y este es el éxito que estamos teniendo. Quizás lo hacemos con pocos recursos, con pocos medios, pero poco a poco el boca a boca se va extendiendo y creo que eso nos está beneficiando. Entonces es verdad que estamos teniendo mucha suerte porque estamos en un momento muy delicado, la situación pues es especial, extraordinaria y bueno, pues si aprovechamos esta ola, pues yo creo que seguiremos creciendo en los próximos meses y años porque este proyecto todavía es muy joven. Álvaro, hablabas de ese momento destacado de la noche, de la tarde-noche, de este acto conmemorativo del 10º aniversario, que era ese coloquio, ¿no?, entre Alfonso Guerra y Fernando Savater, un coloquio interesantísimo. Invito de nuevo a escucharlo entero, pero vamos a escuchar y ver también un avance de esto, que fue ese coloquio entre dos grandes personalidades que no necesitan presentación ninguna. Hay una necesidad de que la prensa esté dando la razón a uno de los partidos en liza. No hay una neutralidad absoluta, ¿no? Sino que siempre hay, dentro de la batalla del país, los periódicos están siempre llevando la bandera de uno o de otro, ¿no? Eso quizá no pasa tanto, aunque también pasa, pero no pasa tanto en otros países. Estoy continuamente usando los sentimientos de unos contra otros, de otros contra uno, y ahí el populismo gana. Entonces, eso hay que cortarlo. Y los medios podrían hacer una labor extraordinaria. Si no aceptaran nunca como corpus de la información que dan, que la sociedad está inexorablemente dividida en dos partes que son enemigas, que no es verdad. La verdad que fue apasionante, ¿no? Las palabras de dos grandes,
dos personas que han vivido tanto, además, en la historia de España, obviamente por edad y por los trabajos que han tenido ambos, y en un momento tan clave como el que estamos actualmente. Claro, son dos sabios. O sea, yo creo que Alfonso estamos... Guerra decía, es la primera vez que me han llamado de todo. Bueno, yo creo que menos son sabio. dos sabios, dos personas que han demostrado a lo largo de estos años pues su coherencia y su saber, y además han demostrado que son libres, que no se casan con nadie y que ahora pues tienen la suficiente edad y libertad para decir lo que les dé la gana, ¿no? Y en ese sentido yo creo que fue una conversación muy provechosa, muy rica, y también te diré que cargada de sentido del humor. O sea, yo creo que hubo golpes muy divertidos. Yo al menos, que estuve moderando, a mí me pareció muy divertido, y yo creo que por las caras y las reacciones de los que estaban allí, la verdad es que fue todo un éxito. Y también tengo que decir que fue una conversación constructiva. Es decir, yo no quise enfocar, a propósito además, no quise enfocar este diálogo como un ataque a nadie, ¿no? Yo no quería transmitir un mensaje negativo, ¿no? No quería ir a degüello ni sacar los puñales contra nadie. Quizás alguien estaba esperando más sangre, pero no era mi propósito. Yo lo que quería era aprovechar una conversación con estos sabios e intentar extraer conclusiones, aprendizajes, y que todos saliéramos de allí siendo un poco mejores, ¿no? Y también demostrar que es un poco lo que yo dije también en mi discurso, que este proyecto, este periódico, es mucho más amplio de lo que se puede pensar, mucho más transversal de lo que se puede pensar. Y nosotros tenemos muy clara cuál es nuestro propósito. Nosotros lo que pretendemos es ejercer el periodismo de forma libre e independiente, siendo útiles a este país. Pero nuestros únicos límites pues, son los que marcan pues, la democracia, las libertades y el Estado de Derecho. Ahí vamos a estar siempre, en la defensa de todos esos principios y valores. Pero, aparte de eso, pues aquí caben todos y aquí caben todas las ideas. Aquí no hay tabúes. Aquí no se va a vetar a nadie. Todo el mundo cabe, y por eso todo el mundo fue bienvenido a ese acto, ¿no? Porque en realidad pues es lo que pretendemos hacer, ¿no? Vamos, Álvaro, a poner los dientes largos. Ya les decimos y les reiteramos que pueden verlo en nuestra página web y en YouTube, pero vamos a escuchar y ver un poquito más a Guerra y a Savater. Creo que hay una labor muy importante que se dice globalmente, pero luego hay que hacerlo día a día en cada página del periódico. Y es no aceptar ningún medio, no aceptar la división de la sociedad en dos partes. Bueno, pues lo dicho, ya lo saben, pueden ver todo el vídeo íntegro de la gala de ayer y sobre todo de este coloquio entre Guerra y Savater, que fue la verdad de lo más interesante, en nuestra página web. Y vamos a dar ya la bienvenida y a saludar a Luca Costantini. Luca, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Un placer tenerte aquí de nuevo. Pues como siempre. Y Rocío, hay que explicar sí, llevamos un tiempo que Luca ha estado desaparecido en combate, pero por una causa buenísima. Porque este periódico, si tiene algo también particular, Rocío, es que es bastante fértil. Sí. O sea, aumenta la natalidad. Estamos contribuyendo a la natalidad. Yo creo que el grado de felicidad que se vive aquí dentro, esto provoca un ritmo de nacimientos por encima de la media nacional. Sí, bueno, es que Madrid es de las comunidades. Pero en principio Diogepti, no Madrid. O sea, estamos en el epicentro de en Madrid. En el epicentro del brote de natalidad, ¿no? Sí. Y entonces, felicidades, Luca. Muchas gracias. Muchas felicidades. ¿Cómo está la bebé? Pues la bebé está estupenda, la mamá está estupenda, la familia estamos todos muy felices. Ha llegado una nueva niña. Que se incorpora a esta sociedad. 3 niñas ya en The Objective. O sea, 3 niñas en The Objective. Bueno, pues para que vean. La de Rocío. Bueno, pues fantástico. Los que faltan por llegar. Bueno, madre mía. Tardaremos, Álvaro, no te preocupes. Vamos a ir escalonando esto, por favor. Y vamos, Luca, con la noticia que publicas en The Objective, hablando precisamente de que Junts, ¿no?, aprovecha el momento de esta tensión entre Pedro Sánchez con Israel. La última la hemos vivido pues hace apenas unas horas con esa entrevista que ha dado Pedro Sánchez en Televisión Española y las palabras que han sentado bastante mal a Israel. De hecho, ha acabado con la expulsión, ¿no?, de la embajadora de española en Israel. Junts está aprovechando esta situación para acercarse de nuevo a este país y volver, ¿no?, un poco al cauce que tenía anteriormente. Sí, yo creo que, a ver, en términos generales, y luego vamos al particular, pero en términos generales yo creo que vamos a tener
Lo digo yo, pero lo dicen también otros observadores, analistas políticos en general, que vamos a tener una legislatura, por lo menos la primera parte de legislatura, bastante condicionada por lo que es el tablero internacional, o sea, la política internacional, porque evidentemente, más allá de lo que ya estamos viviendo entre Rusia y Ucrania, pues ahora tenemos otro incendio en Oriente Medio con el tema de la Franja de Gaza, el tema de Israel, y todo que esto conlleva en términos de política nacional, porque pues ahora estamos viviendo lo que es una escalada de tensión, una verdadera escalada de tensión de carácter diplomático, inesperada, yo creo, por lo menos curiosa, entre España, que en este momento lidera el Consejo Europeo. O sea, en este momento Pedro Sánchez no es solo simplemente el presidente del gobierno de España, que ya debe decidir mucho, sino que es el presidente de todos los presidentes de gobierno de la Unión Europea. Y después, en fin, de lo que ha ocurrido con el ataque famoso del 7 de octubre de Hamas y después la reacción de Israel, pues estamos viendo verdaderamente un choque diplomático entre España y el gobierno de Israel. ¿Cuál es la derivada de todo lo que estamos viendo? Es una derivada, en mi opinión, muy interesante porque Junts, evidentemente el partido de Carles Puigdemont, siempre tenía, presumía de tener con Israel una relación amistosa y una conexión especial. Hay que remontarse al año 2017, cuando había el tema del procés. Entonces, Puigdemont, los independentistas catalanes, sobre todo el lado, digamos, de derecha, que es Puigdemont y los demás, no tanto Esquerra Republicana, ojo, buscaban activamente pues, apoyo de algunos países internacionales, países extranjeros, para la legitimación de lo que iba a ser el referéndum ilegal de separación de España. Y entonces, claro, había contactos muy importantes con Israel. Hemos sabido esta semana, por ejemplo, que Margallo, que fue exministro de Asuntos Exteriores, pues dijo claramente, desveló que él activamente había tenido que, digamos, activar y hablar con sus interlocutores en Israel para evitar que ellos, pues, en fin, hicieran algunas declaraciones o manifestaciones a favor del proceso. Y entonces se logró. Ahora, ¿qué pasa? Que ahora Israel realmente está muy enfadado con Pedro Sánchez. Estamos viendo lo que está ocurriendo con la embajadora y tal. Y entonces, claro, Junts está aprovechando, Puigdemont está aprovechando... Pescando en río revuelto, ¿no? A ver si intentan... Exactamente. Ellos intentan ahora reabrir esos puentes directos con Tel Aviv para, de cara al futuro, pues tener un aliado internacional. La cuestión internacional va a ser nacional en la medida que, por ejemplo, el próximo martes, pues Álvarez tiene que hablar de todos varios asuntos de política internacional en el Congreso. Ahí veremos, por ejemplo, cuál va a ser la posición de Junts. Parece ser que Puigdemont ya en Bruselas está diciendo a los suyos de que tienen ahora mismo que aprovechar este choque diplomático de Sánchez con Netanyahu, con Tel Aviv, para reabrir, ¿no?, esta relación especial con Israel. Y claro, eso añade, en mi opinión, digamos, de cara a lo que es la posición de España en el mundo, pues un elemento de, por lo menos, de aislamiento. Y creo que, en fin, que la diplomacia española pues debería analizarlo a fondo. Más allá de Puigdemont, bueno, en la pieza que publicamos en The Objective, que es muy completa, hablamos de otros nombres, hay exconsejeros del gobierno de la Generalitat, otras personas involucradas en esta operación, en fin, tejer alianzas y redes internacionales, ahora mismo con Israel en el foco de los independentistas catalanes. Esto es muy importante y muy grave porque, bueno, es una de las consecuencias del choque entre Sánchez y Netanyahu, ¿no? Es verdad que Sánchez, bueno, pues hemos visto que ha cometido un desliz o un error muy grave porque las relaciones ahora mismo con Israel están prácticamente rotas. Hay que recordarle a los oyentes que este mismo jueves Israel ha retirado a su embajadora de España, lo cual es ya lo penúltimo que queda antes de romper relaciones con un país. Lo siguiente que queda es simplemente que expulsen a la embajadora española en Israel. Y eso todavía no se ha producido, aunque la han llamado a consultas 2 veces ya. Por tanto, la situación bilateral entre España e Israel está fuertemente deteriorada, pero tiene la consecuencia clara de que el independentismo lo va a aprovechar en su beneficio. Hay que recordar, como hacía ahora Luca, que durante el proceso se rumoreó mucho la posibilidad de que Israel reconociese un Estado independiente, ¿no?, de Cataluña una vez proclamada la independencia. Finalmente eso no se produjo, afortunadamente. Ahí también España pues movió sus hilos.
pero el hecho de que ahora Puigdemont vaya a aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid para meter baza aquí, pues la verdad es que es tremendo, ¿no? Porque mete a España en un callejón sin salida. Se está quedando aislado internacionalmente Sánchez, se está quedando en el lado de los malos, por así decirlo, y encima el colmo es ya que los independentistas sí que se van a saber colocar o van a aprovechar para colocarse en el lado bueno de la historia, ¿no? Lo cual es terrible, me parece a mí. No sé, Luca, tú cómo lo ves, pero... A ver, yo creo que... Hombre, yo creo que en lo que publicamos, que es ya importante por sí, ahí, repito, como un contexto de fondo que es muy interesante. Uno, el aislamiento internacional de Pedro Sánchez. O sea, no es solo Israel. Hemos tenido con la crisis de Ucrania y Rusia, pues, en fin, ciertos reproches sabidos y no sabidos sobre el hecho de que parte del gobierno, por ejemplo, de España, pues estaba en contra de enviar ayudas, armas a la resistencia de Kiev. Hemos sabido que esta semana, por ejemplo, parece ser que Macron no invitó a Pedro Sánchez a una cena de gala donde se hablaba nada más y nada menos que del futuro de la Unión Europea estratégico, y no se invitó, o parece ser que luego el gobierno dijo que Sánchez había sido invitado, pero no había ido por problemas de agenda. La agenda es difícil entender que puedas tener en una agenda siendo presidente Algo del más Consejo, importante que ir al Elíseo a hablar del futuro de Europa. Luego tenemos, claro, una relación con Estados Unidos curiosa, porque sabemos que, por ejemplo, Pedro Sánchez, pues, en fin, tardó mucho en ser recibido en la Casa Blanca, y Israel, evidentemente, es un aliado fundamental para Estados Unidos. O sea, normalmente, si tú eres enemigo de un amigo mío, difícilmente eres amigo mío, dicho de manera muy clara. Con Argentina, otro foco, lo vamos a ver. O sea, Pedro Sánchez, en plena campaña electoral, cuando faltaban muy pocos días para el resultado, en un país tan estratégico para las empresas, para las familias, para las relaciones culturales de España con el mundo de América Latina, que es Argentina, descalificando luego a quien iba a ganar las elecciones. O sea, yo lo que creo, lo que veo es que aquí estamos pues delante, en fin, de una situación desde el punto de vista diplomático del gobierno que se debería por lo menos revisar, se tiene que retocar, se tiene que volver a analizar también por parte del ministro, porque el peligro es que una vez que termine, digamos, este semestre europeo de Pedro Sánchez, pues España quede aislada, porque el presidente del gobierno gobierna para todos los españoles y también para la bandera, para la imagen de España en el mundo. Permíteme, la última clave es que con la amnistía, con lo que está ocurriendo en la política nacional, otra derivada importante es que Cataluña de repente, de la nada, vuelve en el foco de la política internacional. O sea, Puigdemont era literalmente un apestado en el Parlamento Europeo, nadie quiere hablar con él, por mucho que tuviera su despacho, esto es sabido y todas las fuentes parlamentarias en Bruselas lo dicen abiertamente, de todos los partidos políticos. Y ahora, de repente, pues vuelve Puigdemont. Ya es de repente un protagonista. España tiene que ir a Bruselas a explicar a determinados comisarios europeos qué está pasando con la amnistía. Y una de las primeras preguntas, evidentemente, es, oye, ¿pero qué pasa? ¿Por qué de repente este señor, que nos habéis dicho durante años que era un fugado de la justicia, lo estáis, en fin, recuperando, blanqueando? Por lo tanto, todo eso añádele también Suiza. Porque también tenemos ahora unas reuniones muy clave. Claro, entonces, claro, Suiza, cuando tú como gobierno asumes que vas a celebrar una reunión de esta importancia en Ginebra, en Suiza, muy también otorgas a Suiza también un papel de carácter internacional. Y Suiza es otro país que para los independentistas siempre ha sido muy estratégico. Sabemos que, por ejemplo, los jueces que están investigando el caso del Tsunami Democrático están mirando mucho a Suiza. Sabemos que en Suiza se fugaron Marta Rovira, entre otros, ahora está Cuixart. La Generalitat tiene en Ginebra una delegación diplomática, como la llaman ellos, muy importante. En Suiza hay mucho dinero, en Israel hay mucho dinero, hay empresas punteras. Israel, por ejemplo, es puntera en todo término, o sea, cuestiones, por ejemplo, de empresas de, en fin, las más modernas, startups, tecnología. O sea, realmente estás dejando un vacío, en fin, para amarrar una investidura, pero claro, que puede tener unas connotaciones bastante preocupantes para el futuro nacional e internacional. Están muy inteligentes, Puigdemont, para posicionarse. Están aprovechando, evidentemente, no han tardado nada y lo harán porque ya han activado todas las personas que saben cómo llegar directamente, digamos, a la corte de Netanyahu. Sí, bueno, pues esto es lo que tenemos. O sea, el gobierno de España cerrándose puertas en el extranjero y mientras los independentistas abriendo ellos camino. La verdad es que va a ser interesante ver la evolución de los próximos meses. Yo creo que efectivamente también se van a ver muy deterioradas las relaciones con Estados Unidos, porque es evidente que
Estados Unidos e Israel pues tienen una relación particular y yo creo que esto va a afectar también a las relaciones. Dependiendo el resultado de las próximas elecciones Por en eso. Estados Unidos. Bueno, ejemplo. pero sin esperar al resultado de las elecciones del próximo Históricamente año. siempre ha Es sido que, aliados. Claro, esto tiene consecuencias. Esto tiene consecuencias y además son incalculables. Es decir, ahora mismo no atinaríamos a señalarlas todas las consecuencias. Porque no que se puede perciben tener. además a corto plazo. Esto Correcto. es algo más. Y por esto ejemplo, va a ser muy duradero. y por el ejemplo, conflicto. ¿qué tipo de colaboración antiterrorista se va a producir pues, contra el yihadismo, ¿no? Es decir, los países occidentales intercambian información, el Mossad sabemos que es uno de los servicios secretos más desarrollados del mundo. Bueno, todo esto tiene implicaciones, porque si tú rompes con Israel, al final, en fin, vas a salir escaldado. Y en realidad, yo creo que aquí el error no está en que tengamos que ser pro-israelíes. Yo creo que España ha sabido mantener durante muchos años una posición bastante positiva y buena, porque ha sabido ser aliado de las dos partes en conflicto. Es decir, ha sabido mantener relaciones más o menos aceptables con la Autoridad Nacional Palestina y con Israel. Ha sido capaz de hacer y de celebrar en España conferencias de paz. Es decir, yo creo que el papel que tenía España en esa zona lo ha perdido, y lo ha perdido precisamente, yo creo que por una militancia y un sectarismo especialmente militante de Pedro Sánchez. Bueno, yo creo que también, así muy rápidamente, juegan factores muy políticos, muy internos y muy corto plazo. O sea, nos acercamos a unas elecciones europeas. Yo creo que ellos, o sea, los miembros del gobierno tienen los sondeos en las manos, saben que yo creo que la población española quizás solidariza de alguna manera, o en fin, se sienta afectada por lo que está pasando en Gaza, y esto faltaría más. Y también saben perfectamente que a la izquierda del PSOE, de Pedro Sánchez, o sea, tenemos tanto Sumar como Podemos, que van a convertir el tema de Palestina, el tema de Israel, evidentemente en un argumento electoral. Por lo tanto, yo creo que hay un elemento también de autodefensa, si quieres, de carácter electoral. Pero todo esto revela que, en mi opinión, falta cierta estrategia de cara al futuro por parte del presidente del gobierno. Lo has dicho tú, al final cortoplacismo, que es lo que siempre adolece, ¿no?, de la política española. Y todo eso acaba, en mi opinión, minando la imagen internacional de Pedro Sánchez, que, ojo, yo creo que fue un elemento muy importante también para el 23J, o sea, en las últimas elecciones generales. A pesar de todo, de los problemas de la inflación, no sé qué, yo creo que la opinión pública española entendía que Pedro Sánchez tenía una buena imagen internacional, porque tenía llegada efectivamente a von der Leyen, a la Comisión. Si Sánchez pierde este activo, si Sánchez pierde esta ventaja, se va desgastando. Y eso puede también ser un problema, tú decías, de largo plazo. Bueno, vamos a ver si no va a ser dentro de un año y algo más, un poco más. Pues Luca, muchísimas gracias. Lo dejamos aquí. Gracias. Pues abrimos ya página económica y saludamos a Javier Leal. Javier, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para hablar de la noticia que publicas en Diogetiv, la verdad que me parece, me parece sorprendente si no estuviésemos viendo cosas últimamente que nos sorprenden cada día. Empresas españolas montan filiales en Portugal para poder exportar a Argelia, esquivando así el veto. Cuéntanos. Sí, son empresas que se dedican a exportar a Argelia todo tipo de productos ultracongelados, de agroalimentación, de bienes de consumo. Y los problemas que nos cuentan es que cuando llegan a la aduana están recibiendo pues muchos problemas ahí en la aduana de Argelia, tanto en Orán como en el propio Argel. Y lo que están tomando es, quieren cambiar totalmente su decisión e irse a Portugal. Entonces están con sus propios bufetes de abogados montando filiales para allí trasladar la producción, que es de España, se iría a Portugal y allí se fletaría con un barco con bandera portuguesa, y así pues los argelinos verían que no es un barco español y que por lo tanto no habría estos problemas. Claro, deriva, claro, hay que explicarlo, ¿no?, del problema entre Argelia y España. De hecho, ellos lo subrayan, que el problema ha sido el cambio en el Sáhara Occidental. A partir de ahí es cuando han empezado a ver. Siempre ha sido un puerto complicado. Complejo para las empresas, para complejo para la exportación. Pero desde entonces, desde el cambio del Sáhara Occidental, ha sido cuando han notado mucho más problemas.
Y te hablan de muchas empresas y que es un goteo constante y que hay previsión de que vaya a seguir, ¿no?, ese goteo. Y es gracioso porque incluso ha habido empresas ya especializadas en logística que están ya sirviendo de puente para atraer muchas más empresas. O sea, es un negocio que se está pasando ahora mismo. Oye, pero ¿y esto tiene ventajas para Portugal desde el punto de vista fiscal? Es decir, ¿Portugal se beneficia de esta actividad? Es verdad que lo que dicen son empresas muy instrumentales, pero claro, al final es una empresa que ahí está haciendo una actividad y seguro se está repercutiendo económicamente para el país. Claro, aunque la producción es de España. Claro, pero el hecho de usar Portugal para exportar a Argelia, Tiene un beneficio económico. Tiene un beneficio económico para Portugal. Pues esto es otra consecuencia de lo que está pasando en España, que ya habíamos hablado aquí hace unas semanas de cómo no solo se estaban instalando grandes fortunas en Portugal, no solo Portugal había prorrogado esas ventajas fiscales para los patrimonios españoles que se asentasen allí, sino que encima ahora va a obtener este beneficio de rebote por la crisis que tenemos con Argelia como consecuencia del viraje que dio Sánchez en la posición española respecto al Sáhara. Hay que recordar que España se puso descaradamente del lado de Marruecos. Volvemos a lo mismo. Prácticamente es el mismo tema que hablábamos antes con Luca. Las decisiones de Pedro Sánchez, o sea, en situaciones... las que están condicionando. Bueno, pero no, fíjate, no solo las decisiones de Pedro Sánchez, es la ruptura de la posición tradicional de España, ¿no? O sea, yo hablaba antes de cómo Sánchez había roto esta posición de equilibrio complicado que siempre había mantenido España respecto al conflicto entre Israel y Palestina. Y en el caso del Sáhara lo mismo. España tenía una posición muy clara respecto al Sáhara Occidental que permitía llevarse bien con Marruecos y con Argelia. Y como consecuencia del gobierno de Pedro Sánchez, ahora nos llevamos muy bien con Marruecos, aunque nos sigue mandando inmigrantes, y muy mal con Argelia, que nos ha vetado prácticamente a todas las empresas, ¿no, Javier? Porque ahora mismo, ¿cómo está la situación para las empresas españolas en Argelia? Si no van a Portugal, ¿qué tipo de...? Claro, lo que cuentan las empresas que se dedican a exportar en Argelia es que llegan allí con los barcos y tienen muchísimos problemas en cuanto ven que viene de España en la aduana. Y ahí directamente dicen que rechazan los productos. Es que imagínate, porque ahí si son bienes de equipo, si son cosas que no son perecederas, pero claro, también hay una industria alimenticia española fuerte que claro, también a lo mejor hay dificultades si ya directamente te rechazan el producto, ese producto va a la basura. Y las propias empresas que se dedican a exportar, españolas, esas también, los puertos españoles, claro, todo eso se va a ir a Portugal. Claro. No solo Portugal, ¿no? Hablas también que Italia también se está beneficiando. Era Francia, también cuentan que algunos incluso están mirando el irse desde Francia y mandar desde los puertos franceses. Hay que recordar también, lo digo porque a mí me consta, que las empresas españolas que operan desde hace tiempo en Argelia en principio no están teniendo ya problemas. Al principio pues tenían retenido el dinero, pero ahora mismo están operando con normalidad. Las que tenían, digamos, contratos en vigor allí. Pero lo que sí que está pasando clarísimamente es que ya las empresas españolas no optan a obtener nuevos contratos, nuevas concesiones en Argelia, porque están siendo vetadas prácticamente en todos los procesos, o si les permiten presentarse, pues no les dan los contratos al final, ¿no? O sea que sí que hay un efecto clarísimo, aquí lo ha ido contando Fernando Cano muchas veces, esto tiene un impacto concreto en las empresas españolas, pero la novedad, y yo creo la importancia de la noticia que está contando Javier es que bueno, las empresas españolas al final agudizan el ingenio y encuentran una alternativa para seguir haciendo negocio. Porque oye, claro, al final Portugal pues nos sirve para todo. Sirve para todo. Oye, y hay que recordarle a los oyentes que en Portugal gobierna el Partido Socialista. O sea que no es que gobiernen unos peligrosos extremistas liberales o de derechas o no sé qué. No. En Portugal hay un gobierno igual que el de España. Lo que pasa es que a lo mejor con menos complejos ideológicos o con menos sectarismo, no lo sé. Eso ya cada uno que saque sus interpretaciones al respecto, pero manda narices que las empresas españolas se tengan que buscar la vida de esta manera tan cutre para poder seguir vendiendo fuera de España. Me temo como que vamos a seguir hablando de Portugal durante 2024. Javier, Álvaro, muchísimas gracias a los dos y como siempre muchas gracias también a todos ustedes por escucharnos un episodio más. Pueden encontrarnos en www.theobjective.com, en todas nuestras redes sociales y en todas las plataformas de podcast. Muchas gracias, un abrazo.